Bienvenidos a una nueva inmersión profunda en un tema que, a simple vista, parece sencillo, pero en realidad es bastante complejo. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de la realidad. Exacto, un concepto que todos queremos entender, ¿verdad? Pero como pronto descubriremos es mucho más profundo de lo que pensamos. Y para guiarnos en esta exploración tenemos el privilegio de recurrir a la obra de Jesús Peña Vázquez. Un reconocido educador, psicólogo e investigador, ¿cierto? Sí, su trabajo titulado ¿Qué es la realidad? Ajá. Nos ofrece un análisis increíblemente perspicaz sobre este tema. Me parece que será una guía excelente para nuestra inversión de hoy. Totalmente. La idea es que al final de este viaje tengamos una comprensión mucho más amplia y matizada de lo que realmente significa la realidad. Me encanta. ¿Por dónde empezamos? Bueno, creo que lo más natural es comenzar con la perspectiva filosófica. Por supuesto, la filosofía siempre ha sido la cuna de las grandes preguntas sobre la existencia, ¿no? Exactamente. Y Jesús Peña Vázquez, en su obra, nos introduce a una de las primeras corrientes de pensamiento sobre la realidad, el Bueno, realismo. realismo, sí, esa visión que nos dice que el mundo existe independientemente de nosotros, de nuestras percepciones. Es como decir, si yo cierro los ojos, el mundo sigue ahí, ¿verdad? Exacto, la taza de café que tienes en la mano, los árboles en el parque, las estrellas en el cielo. Todo sigue existiendo, aunque no lo estemos viendo o pensando en ello. Esa es la esencia del realismo, la existencia objetiva. Es una idea bastante intuitiva, ¿no te parece? Sí, de alguna manera encaja con nuestra experiencia diaria. Pero la filosofía, por supuesto, no se queda ahí, ¿verdad? Siempre hay otras perspectivas. Claro que no. Peña Vázquez también nos presenta el idealismo, una visión que contrasta radicalmente con el realismo. ¿En qué sentido? El idealismo propone que la realidad, en esencia, depende de la mente, de nuestras ideas y percepciones. Vaya, eso sí que es un cambio de paradigma. Imagínate, desde esta perspectiva, la realidad no existiría si no hubiera una mente que la percibiera. Es casi como decir que somos nosotros quienes creamos la realidad con nuestras mentes. Bueno, no exactamente, pero la idea central es que la mente juega un papel fundamental en la construcción de lo que consideramos real. Y si hablamos de idealismo, no podemos dejar de mencionar a Berkeley, ¿verdad? Por supuesto, George Berkeley, uno de los exponentes más destacados de esta corriente. ¿Qué decía él sobre la realidad? Bueno, para Berkeley, la realidad se compone fundamentalmente de ideas y percepciones. Es decir, que lo único que realmente podemos conocer son nuestras propias experiencias. Exacto. Y para él ser es ser percibido, una frase que resume bastante bien su pensamiento. ¡Wow! Eso sí que nos hace cuestionar todo lo que damos por sentado, ¿eh? Sin duda, y la exploración filosófica no se detiene ahí. Hay más. Claro, Jesús Peña Vázquez también nos presenta la fenomenología. Fenomenología. Eso suena interesante. Sí, es una corriente filosófica que se centra en cómo experimentamos la realidad, en cómo se nos aparece a la conciencia. ¿Y quién fue su principal impulsor? Edmund Husserl, un filósofo alemán que dedicó gran parte de su vida a desarrollar esta perspectiva. ¿Y qué nos dice la fenomenología sobre la realidad? Bueno, en pocas palabras, la fenomenología nos invita a prestar atención a la experiencia subjetiva, a cómo cada individuo percibe y comprende el mundo que le rodea. Es decir, que no se trata tanto de si la realidad existe o no independientemente de nosotros. Exacto, la pregunta central para la fenomenología es cómo se manifiesta la realidad a nuestra conciencia. Interesante. Entonces, mientras el realismo se enfoca en la existencia objetiva y el idealismo en el papel de la mente. La fenomenología nos lleva a explorar la vivencia personal, la experiencia subjetiva de cada individuo. Fascinante. Realmente la filosofía nos ofrece un abanico muy amplio de perspectivas sobre la realidad. Y esto es solo el comienzo, porque también tenemos las ciencias, la sociología, la psicología. Es cierto, cada disciplina nos aporta una lente diferente para entender este complejo concepto. Y todas estas perspectivas, de alguna manera, se complementan y enriquecen nuestra comprensión global. Tienes razón. Bueno, ¿qué te parece si ahora nos adentramos en la visión que nos ofrece la ciencia sobre la realidad? Me parece una excelente idea. Desde el punto de vista científico, la realidad se entiende principalmente como la realidad física, ¿verdad? Sí, esa realidad que podemos observar, medir y comprobar a través de nuestros sentidos y de los instrumentos científicos. Todo lo que está compuesto por materia y energía, desde las partículas más pequeñas hasta las estructuras más grandes del universo. Átomos, moléculas, planetas, estrellas, galaxias. Todo eso forma parte de la realidad física que la ciencia intenta comprender y explicar. Y para ello, la ciencia se basa en la observación, la experimentación, la formulación de hipótesis y teorías. Exacto, es un proceso riguroso que busca desentrañar las leyes que gobiernan el funcionamiento del universo. Y hablando de teorías,
¿Qué papel juegan en nuestra comprensión de la realidad? Bueno, las teorías científicas son modelos que intentan explicar los fenómenos que observamos en la realidad. ¿Cómo funcionan esos modelos? Básicamente, un modelo científico es una representación simplificada de la realidad que nos permite comprenderla mejor. ¿Y cómo se construyen estos modelos? A partir de la observación, la experimentación y la recopilación de datos. Y una vez que tenemos un modelo, ¿qué hacemos con él? Lo ponemos a prueba, lo contrastamos con la realidad para ver si sus predicciones son correctas. Y si no lo son, ¿qué pasa? Entonces, modificamos el modelo o incluso lo descartamos por completo y buscamos uno nuevo que se ajuste mejor a la realidad. Es un proceso constante de refinamiento y mejora, ¿verdad? Sí, la ciencia nunca se detiene, siempre está buscando una mejor comprensión del mundo que nos rodea. Ahora bien, es importante tener en cuenta que los modelos científicos, aunque sean muy precisos, Siguen siendo eso, modelos, representaciones de la realidad. no son la realidad en sí misma. Son herramientas que nos ayudan a comprenderla, a interpretarla, a predecir su comportamiento. Pero siempre debemos recordar que son simplificaciones, que no capturan toda la complejidad de la realidad. Exacto, es como un mapa que nos muestra el camino, pero no es el camino en sí mismo. O como una fotografía, que captura un instante, pero no la totalidad de la vida. Son representaciones útiles, pero no debemos confundirlas con la realidad misma. Bien, creo que ha quedado bastante clara la visión científica de la realidad. Ahora, si te parece, podemos adentrarnos en el terreno de la sociología. Me parece perfecto. ¿Qué nos dice la sociología sobre la realidad? Bueno, la sociología nos habla de una realidad diferente a la que estudia la ciencia. ¿En qué sentido? La sociología se centra en la realidad social, en las estructuras, las instituciones y las relaciones que se dan dentro de una sociedad. Es decir, en cómo nos organizamos como seres humanos, cómo interactuamos entre nosotros. Exacto. Y cómo creamos normas, valores, roles, instituciones. Todo ese conjunto de elementos que dan forma a nuestra vida en comunidad. Y que en gran medida determina nuestra experiencia de la realidad. Porque, al fin y al cabo, no vivimos aislados, ¿verdad? No, somos seres sociales por naturaleza. Y nuestra realidad se construye en gran medida a través de nuestras interacciones con los demás, Y a través de la cultura en la que estamos inmersos. que nos proporciona un marco de referencia para interpretar el mundo. Y para darle sentido a nuestra experiencia. Y en este punto, creo que es fundamental mencionar la teoría de la construcción social de la realidad, Una teoría desarrollada por Peter Berger y Thomas Leckman. Que nos explica cómo, a través de nuestras interacciones sociales, vamos creando y moldeando la realidad que percibimos. ¿Te acuerdas del ejemplo del dinero que mencionábamos antes? Sí, como el dinero, aunque no tenga un valor intrínseco, adquiere un significado real a través de nuestras convenciones sociales. Y cómo ese significado compartido nos permite utilizarlo como medio de intercambio, como forma de acumular riqueza, como símbolo de estatus, Es decir, que la realidad social no es algo fijo e inmutable. sino que se construye y se reconstruye constantemente a través de nuestras acciones e interacciones. Y esto nos lleva a la siguiente perspectiva que queremos explorar, la psicológica. La psicología, por supuesto, se centra en el individuo, en la experiencia subjetiva de la realidad. ¿Y qué nos dice la psicología sobre cómo percibimos el mundo? Bueno, la psicología nos enseña que la realidad no es algo que simplemente percibamos de forma pasiva, sino que la construimos activamente a través de nuestros procesos mentales y emocionales. Nuestra percepción está influenciada por nuestras experiencias pasadas, nuestras creencias, nuestros valores, nuestros miedos, nuestros deseos. Todo ese bagaje personal que llevamos con nosotros y que tiñe nuestra forma de ver el mundo. Y esto explica por qué dos personas pueden presenciar el mismo evento y tener interpretaciones completamente diferentes. Porque cada una lo filtra a través de su propia lente subjetiva. Y aquí llegamos a la distinción entre realidad subjetiva y realidad objetiva. Dos conceptos clave para entender la complejidad de la percepción. ¿Podrías explicarnos un poco más en qué consisten? Claro, la realidad subjetiva es la que cada uno de nosotros experimenta de forma individual, Es nuestro mundo interior, con todas sus particularidades. mientras que la realidad objetiva sería la que existe independientemente de nuestras percepciones. La que podríamos llamar la realidad en sí misma, aunque sea un concepto difícil de definir. Exacto. Y la psicología nos ayuda a comprender cómo estas dos realidades se relacionan entre sí ¿Cómo nuestra subjetividad influye en nuestra percepción del objetivo? y cómo a veces estas dos realidades pueden entrar en conflicto, Por ejemplo, en el caso de las ilusiones ópticas. donde nuestros sentidos nos engañan y nos hacen percibir algo que no se corresponde con la realidad física, O en el caso de los trastornos mentales. donde la percepción de la realidad puede estar distorsionada por diversos factores psicológicos. Y finalmente llegamos a la última perspectiva que queremos abordar hoy.
la ontología. La rama de la filosofía que se ocupa del estudio del ser, de la existencia en su sentido más fundamental. ¿Qué nos puede aportar la ontología a nuestra comprensión de la realidad? Bueno, la ontología nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la realidad. A preguntarnos, ¿qué es lo que realmente existe? ¿Qué tipos de entidades pueblan el universo? ¿Y cómo se relacionan entre sí? Es una búsqueda de los principios y las categorías fundamentales que subyacen a todo lo que es. Y que nos permiten comprender el ser en su totalidad. Realmente, la ontología nos lleva a las preguntas más profundas sobre la realidad. A cuestionar los cimientos mismos de nuestra existencia. Bien, creo que hemos recorrido un largo camino a través de estas diferentes perspectivas. Desde la filosofía hasta la ciencia, pasando por la sociología y la psicología. Y hemos visto cómo cada una de ellas nos aporta una pieza del puzzle de la realidad. Y cómo al combinar todas estas piezas podemos empezar a tener una visión más completa y compleja de este concepto tan escurridizo. Una visión que nos permite apreciar la riqueza y la multidimensionalidad de la realidad. Y que nos invita a seguir explorando, a seguir cuestionando, a seguir buscando respuestas. Y para concluir esta inversión profunda en el fascinante mundo de la realidad. Invitamos a todo el público que escuche este programa a suscribirse a este canal. Y hacer clic en la campanita para no perderse en las próximas reflexiones. Un agradecimiento especial a Jesús Peña Vázquez por su obra tan inspiradora Que nos ha servido de guía en este viaje. y a ti que nos has acompañado hasta aquí. Te dejamos con una pregunta para la reflexión. Después de todo lo que hemos explorado hoy, ¿Cómo definirías tú la realidad? ¿Qué elementos consideras esenciales para comprenderla? Te invitamos a seguir explorando este tema tan apasionante. Y a construir tu propia visión de la realidad. Hasta la próxima. Adiós.